Y en ese profesorado, precisamente por tener las carreras especial, de formación docente en especial, todas las carreras cuentan con talleres de inclusión, materias institucionales para poder pensar, ¿sí?, la inclusión en el sistema educativo en los niveles y en las modalidades. Esto. Bueno, vamos a tratar de no ser muy técnicas, hicimos bastante esfuerzo porque los docentes tenemos un lenguaje aparte. Sí, mucho código propio y también este es un tema complejo, ¿no? Ustedes lo saben mejor que nosotras quizás, y muy vasto. Y antes hablábamos del recorte, ¿no? Este recorte que es provincia de Buenos Aires, zona oeste, esta posibilidad que se da en este profesorado en particular, que se están formando docentes para nivel secundario, el profesorado de biología es de nivel secundario, y pueden tener un taller orientado a la inclusión educativa. Estos son como casi pasos iniciales, a pesar de que educación especial viene desarrollando posibilidades de inclusión / integración, como se llamaba anteriormente, desde hace 30 años en provincia de Buenos Aires. Sí, pero bueno, pareciera ser que nuestras sociedades son un poco lentas en asumir las transformaciones necesarias y en esto estamos todos comprometidos. Hoy el tema es la educación, somos los educadores, ¿no es cierto? Es el sistema educativo. Antes habló la legisladora, yo considero que también tienen un rol muy particular los políticos, porque si las leyes no se cumplen, las leyes son letra muerta, entonces que digamos que a partir de la ley también todos nos responsabilicemos para dar respuesta a esa ley, ¿no es cierto? Hacerla acto. Esto es lo que todos queremos que suceda. Bueno, acá Sandra fue incorporando en el PowerPoint algunas actividades, algunos trabajos realizados por cursantes, por estudiantes. ¿Querés explicar este en particular? Bueno, queríamos empezar un poco la jornada también mostrándoles cuál es el posicionamiento que intentamos que los estudiantes tengan frente a la inclusión, y este es un trabajo final que hicieron. Yo tengo la práctica docente de segundo y cuarto año, sería la residencia. La carrera de formación docente, por lo menos en provincia de Buenos Aires, dura 4 años. Este es un trabajo de alumnos de cuarto año. Y bueno, pusimos algunas cuestiones, que las voy a leer de acá. Este grupo de alumnas armó este librito, ¿sí?, con algunas definiciones en relación a qué pensaban ellas de la carrera y su propia memoria pedagógica. Nosotros lo llamamos su propia memoria pedagógica a partir del recorrido. Y bueno, se preguntan cuál es la tarea de la inclusión. Lo central de la inclusión es el aumento de los aprendizajes y de la participación de los estudiantes y la minimización de las barreras para su aprendizaje y participación. Requiere de cambios en la aproximación a las diversidades características de los estudiantes y en las prácticas educativas, pero ante todo, repensar actitudes fundamentales acerca de la educación y de la educación de aquellos estudiantes que han sido excluidos o marginados por diversas causas. No es algo exclusivo de la escuela, sino es una forma específica de participación en la sociedad. Con esto queríamos empezar. Así terminan el profesorado de educación especial y también esperamos que terminen los otros niveles. Cómo se posicionan frente al sistema educativo y frente a la escolaridad de todos los chicos. Cuando Alicia se comunicó conmigo y bueno, me pidió la participación, el contacto en realidad es a partir de una estudiante que se recibió en nuestro profesorado. Yo le dije que sí, pero que nosotros poco y nada íbamos a hablar de discapacidad, porque en realidad nosotros cuando formamos a nuestros estudiantes no ponemos el foco en la discapacidad. Podemos nombrar el DSM-5, les decimos dónde se puede remitir, pero algunas de las consignas que nosotros les explicamos, que niños de libro no hay, hay niños. Y la realidad es que acercarse a la singularidad de cada uno de esos niños para poder pensar las estrategias de aprendizaje. Y que el trabajo que cada uno de nosotros tenemos frente a las particularidades de esos niños es muy artesanal, es niño a niño, sujeto a sujeto, y un poco como explicó Cecilia, acercándonos a las posibilidades. Así que bueno, desde ahí
yo le decía esto a Alicia, que si le servía nuestro posicionamiento, pero poco íbamos a hablar de la discapacidad o el síndrome de Williams. Nuestro eje es la inclusión. Bueno, si bien no vamos a hablar de la discapacidad, sí vamos a pensar en esta transformación que Cecilia también mencionó, lo que supone estar parado desde el lugar de pensar a la persona con discapacidad o desde el lugar de pensar a la persona con diversidad funcional, que no es exactamente lo mismo. Los docentes, vieron, somos un poco pesados con el lenguaje, con las palabras, ¿no? Nos ponemos críticos, pero también eso nos ayuda a repensar prácticas. El lenguaje un poco nombra, menciona aquello que después pasamos al acto, y ahí es donde nos ponemos por ahí más detallistas. Nosotros tendemos, eso no quiere decir que estemos allí, tendemos a pensar en esta posibilidad de que todos somos sujetos con diversidades funcionales, todos, absolutamente todos. Dentro de esas diversidades funcionales, algunas encuentran determinadas barreras, determinadas limitaciones en los entornos, no en el sujeto, en los entornos. Entonces, cualquier propuesta de inclusión tiene que evaluar estas barreras y tiene que trabajar en conjunto con los docentes de los niveles, con los profesionales externos, con las familias, para que estas barreras se diluyan, se transformen en posibilidades. Ahí fuimos como registrando ciertas perspectivas que están involucradas a la manera de pensar desde el punto de vista de la discapacidad, la manera de pensar desde el punto de vista de la diversidad funcional. Esto nos sitúa a todos en un lugar de mucha vulnerabilidad, porque en realidad yo puedo no tener un síndrome genético de partida, pero mañana puedo tener un accidente de tránsito o un accidente cerebrovascular y mis posibilidades reales verse muy modificadas. Y voy a seguir siendo una ciudadana de esta sociedad y de este país, con derechos, que esto es lo que tanto nos cuesta, ¿no? Que se haga respetar. Todos tenemos derechos y esos derechos deben ser respetados. Digo, además de la ley que ustedes han logrado de visibilización y de difusión, hay una ley, si quieren madre, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidades o con diversidad funcional, si lo prefieren. Y desde este marco de la Convención, muchísimas instituciones y muchísimos organismos debieran revisar sus posicionamientos y sus prácticas. Esto es lo que también nosotros reforzamos en la formación docente. ¿Querés pasar a la siguiente? Porque estamos parados desde esta concepción llamada del modelo social, ¿no? La que antes les comentaba. La persona tiene sus condiciones, tiene sus características, pero es el entorno el que con las oportunidades o con las ofertas que realiza refuerza la imposibilidad o acompaña en la transformación para que este sujeto desarrolle sus posibilidades, que son únicas, que son personales, pero que también se construyen en interacción. Ninguno de nosotros se desarrolla en soledad. Más allá de esta característica o situación de base que puede ofrecer la biología, que puede ofrecer la genética, ¿no? Sabemos que esto es un cimiento y que sobre ese cimiento la construcción va a ser muy diversa y esa construcción depende de los actores que acompañan, de los actores que reciben, de los que alojan, de los que donan presencia, entusiasmo, deseo, tranquilidad, calma, orientación, ¿no? Lo que ustedes como familias han estado poniendo aquí, han estado llevando adelante, lo que muchos docentes también disponen cuando reciben un niño, una niña en sus aulas. Sin esto no hay construcción posible. Entonces la lectura nunca es individualizada, la lectura es grupal de lo que está pasando. Antes Cecilia nombraba características, condiciones que se generalizan, porque hace también a la situación de visibilización de una determinada situación, pero nada de lo que ocurre en un aula es ajeno a su docente, es ajeno a su grupo.
es ajeno a la institución en la cual esa aula está, es ajeno a un sistema educativo, es ajeno a recursos específicos que el Estado debe disponer. Entonces vamos viendo que hay como un armado en capas donde cada uno desde su responsabilidad debe ofertar lo más posible para que esta construcción sea positiva. Sí, yo agregaría esto nada más también. Bueno, algunas de las cuestiones que venimos diciendo, el paradigma que atraviesa la formación docente es la inclusión, el modelo social de la discapacidad y la posibilidad, como dijo Gabriela, del encuentro con el otro, ¿sí? Poder sostener al otro y mirar qué está ocurriendo. Cuando nosotros formamos a nuestros estudiantes y les pedimos que escriban informes, lo que les pedimos es que afinen la mirada, ¿sí? En una cuestión de... por ejemplo, Juan es agresivo, ¿sí? Yo les digo a las chicas, si ustedes escriben Juan es agresivo, uno se imagina que es agresivo todo el tiempo. Bueno, ¿cuándo es agresivo? ¿En qué situación? ¿Qué lo pone? ¿En qué lugar? ¿En qué momento del día? ¿Sí? Como pensando a ese sujeto, ¿sí? Desde sus posibilidades, y si hay imposibilidades, ¿desde qué lugar las estoy diciendo? ¿Desde qué lugar las estoy escribiendo? Y ser muy cuidadoso de esto que está ocurriendo, porque es un niño y ese niño está todavía en una etapa de desarrollo. Y además que ese niño es leído por los informes, entonces que en esto hay que ser como bastante precavido. Para también pensar prácticamente este paradigma de la inclusión y del modelo social de la discapacidad, ¿sí? Cuando estoy trabajando fuertemente, ¿sí? Así que bueno, estas son algunas de las cuestiones que nosotros marcamos. Te agrego algo, ¿te puedo? Hace muy poquito, en un encuentro que se hizo en un centro de salud mental, el CENTES 1 en Capital, se presentó un psicoanalista que se llama Sergio Zabalza, y él hablaba algo de la relación entre el ser o el manifestarse. Cuando uno dice es agresivo, ya le está colgando a ese sujeto un cartelito que lo deja congelado en esa definición. Es algo del orden del ser que no puede ser puesto en duda. Diferente es si digo se manifiesta agresivamente o se comporta agresivamente frente a tal o cual situación. En ocasiones. ¿No? O en ocasiones. Y aparte defino la ocasión en que esto aparece. Nos da como un marco de mayor comprensión y también un marco de mayor posibilidad de acción. Porque si alguien es de determinada manera y para siempre, digamos, bajado de una manera casi lineal y eterna, es así, muy poca posibilidad de transformación le estoy generando. Bueno, lo que aparece ahora en la filmina, tanto Sandra como yo podemos hablar hasta las 4 de la mañana. O sea, vayan acotándonos, ¿no? Vayan diciéndonos, bueno, ya está bien, chicas. Bueno, lo que aparece ahora en la filmina es el horizonte formativo. Esto quiere decir cuáles son las cualidades, si se quiere, las ideas que se tienen para que se puedan construir en un futuro docente de educación especial. En el horizonte formativo está esta posibilidad de la actitud reflexiva, difícil en estas épocas, ¿no? Tener una actitud reflexiva quiere decir bajar los decibeles de la demanda y del acelere, bajar los decibeles de la cantidad de prescripciones que una familia recibe, por ejemplo, para hacer tales y cuales terapias, tales y cuales, ir a tantos especialistas, tales y cuales, ¿sí? Bajar un poco este vértigo para poder pararse a pensar, a observar, a pensar, tomar decisiones más meditadas, más tranquilas y más desde la certeza personal, ¿no? Nosotros también trabajamos mucho con nuestros estudiantes de que nosotros portamos un saber, si se quiere, académico, un saber ligado a un área de conocimiento. Pero son los padres, son las familias las que tienen el saber respecto al sujeto, porque son los que están allí en esa construcción diaria de lo cotidiano, y ese es un saber que ningún profesional puede reemplazar. Bueno, agregar para que entiendan un poquito lo de los horizontes formativos. Nosotros
tenemos un diseño curricular. Por ahí algunos papás es un lenguaje técnico, digamos, serían como los programas de estudio que tienen cada una de las carreras para que se entienda. El diseño curricular, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, que es donde trabajamos nosotros, no habla de perfil docente, sino habla de horizontes formativos. Los docentes deben tener, digamos, una mirada, como dijo Gabriela, crítica, una visión integral, un procesamiento de complejidades y contextos, ¿sí? Precisamente para romper esas barreras ideológicas de a mí no me prepararon para esto, yo soy docente de educación especial. La realidad es que somos docentes, ¿sí? Y en esto de ser docentes podemos trabajar en una modalidad o en un nivel del sistema educativo o en ambos. Entonces, la realidad es esta: formar a sujetos que se formen profesionalmente significa que tengan autonomía también en su formación, lo cual significa una actitud de búsqueda de respuestas ante las preguntas. Esto es interesante. Aparece siempre en nuestro profesorado. Justamente ayer tuve el EDI y los estudiantes de biología me decían, bueno, pero si hay alguien que es de educación especial, quiere decir que sabe algo que yo no sé. Bueno, esa siempre es la bendita tensión que se hace entre los niveles y las modalidades. Le digo, bueno, por ahora es lo que hay. En algún momento tal vez cambie el sistema educativo y haya una sola formación docente. Pero bueno, es lo que por tenemos. otro lado, nosotras de biología, ¿no? No, de biología poco, pero porque dentro de la esta formación. Especialización por áreas que el mismo sistema educativo propone puede ser un favorecedor o un obstaculizador. Es un favorecedor en el sentido de que cada especialista profundiza en su área, y es un favorecedor también si estos especialistas se coordinan para trabajar en equipo, que es lo que debe suceder, porque nadie va a tener todo el conocimiento, ¿no? No, en realidad acá lo que hay que hacer es bajar un peldaño de humildad y destinarse a trabajar con los otros, a que cada quien puede aportar lo suyo desde su conocimiento y que esa construcción tiene que ser colectiva también. Los docentes, además, tenemos otro pecado de inicio, que es que siempre tenemos que tener respuestas para preguntas que nadie se hace. Entonces, llegamos a la conclusión de que primero tendríamos que ver cuáles son las preguntas que hay, ¿no? Y empezar también a nosotros generarnos preguntas. Digo esto porque damos todo el tiempo cátedra a los docentes y pocas veces nos paramos a pensar si esto que sabemos es certero, es productivo, lo ayuda al otro o no. Y en esto no importa qué tipo de docente seas, si sos de especial, de inicial, de alguna materia de secundaria, eso nos atraviesa a todos. Bueno, nos quedamos, como hay mucho para hablar de esto, nos quedamos por ahí con el último eslabón, que tiene que ver con elaborar estrategias para atender la diversidad, ¿no es cierto? ¿Querés pasar la siguiente? Bueno, esto es un poquito cómo está organizado la formación docente, ¿sí? Desde primer año a cuarto año, específicamente en la práctica. El eje de la formación docente en el diseño curricular de superior son las prácticas, ¿sí? Y cada una de esas prácticas responde a una consigna, y se piensa esas prácticas en función de la inclusión, y se va desde una mirada macro a una mirada micro, precisamente para despegarse del concepto de integración, para pensarla desde la inclusión, y la inclusión desde lo social. Entonces tenemos que ir primero a la ciudad a ver cuán inclusiva es, ¿sí? A la educación no formal, a ver qué otras cuestiones de la inclusión se están generando, para después recién en tercer año llegar al aula. La consigna de primer año es ciudad educadora. Los estudiantes ahí recorren la ciudad, ven todas las instituciones de educación no formal, y en el caso de la educación especial, de educación no formal, y que se dedican a la discapacidad. Talleres, agrupaciones de padres, experiencias artísticas, experiencias teatrales, y hay un registro. Se hace, nosotros hablamos de una investigación etnográfica, pero bueno, es muy técnico, es para que
entiendan sobre todo cómo se construye la carrera docente en esta mirada de la inclusión. Releer la escuela para reescribirla es el segundo año, se parte de las propias biografías escolares de los estudiantes para después poder interpelarlas, cómo fue su trayectoria educativa, cómo fue su escolaridad y posiblemente estén atravesados por la homogeneización. Es importante poder deconstruir esta mirada acerca del sistema educativo a partir de ver qué significa la inclusión. Entonces también, a partir de lo que se vio en primer año, en segundo año, y sus propias biografías escolares, ¿qué traen en esa mochila, no? Acerca de lo que significa la escolaridad, acerca de lo que significa por ahí lo que decía Cecilia, la normalidad, acerca de lo que significa la homogeneidad. Si la homogeneidad y la normalidad siempre fue tal, o simplemente están los libros. Entonces, bueno, esa práctica de segundo año se llama releer la escuela para reescribirla, releer la escuela para repensarla, releer la escuela para ponernos en otro lugar. El tercer año es el aula y su complejidad, la consigna. Van por primera vez los estudiantes el tercer año a dar clase, pero ya repensando y tratando de posicionarlos en otro lugar, en otro paradigma. Y pensar la complejidad del aula significa pensar todos los atravesamientos que tiene ese aula, todas las posibilidades y todas las dificultades, desde lo singular y desde lo grupal. Y cuando llegan a la planificación, también tratar de plasmar en esa planificación la diversidad de esa aula. Y en el último año es el aula, su complejidad y el posicionamiento docente, que es la etapa de residencia. Y un posicionamiento docente, como decíamos antes, a partir de esos horizontes formativos, con un posicionamiento ético-político, pensando cuáles son las buenas prácticas, y esas buenas prácticas que tiendan a que los sujetos se incluyan cada vez más en los niveles. Nosotros no hablamos de escuela normal o escuela común, hablamos de los niveles, nivel inicial, primaria, secundaria. Tratamos también de despegar un poco esos conceptos. Bueno, y el espacio de la práctica y toda la formación en esos 4 años de instituto tiene ciertos principios que son ordenadores de alguna manera, ¿no? Como antes veíamos, considerar la diversidad como valor, no como un problema o como un obstáculo, considerar el derecho a la educación como derecho universal que es, pero también ampliando dentro del paradigma de derechos, los derechos humanos son inalienables, intransferibles y se interpenetran. Esto quiere decir que yo no puedo atender solamente un derecho y desatender todos los demás, porque va a estar afectado ese derecho que atienda, ¿no? Digo esto porque hay como una insistencia en considerar únicamente el derecho a la educación para las personas con diversidad funcional, pero no existe a veces la misma actitud ni la misma atención hacia los otros derechos que menciona la Convención: el derecho a la vida digna, el derecho a la salud. En el caso de adolescentes y adultos mayores, el derecho a la sexualidad, los derechos políticos y ciudadanos de las personas con diversidad funcional. Entonces, cuando hablamos del paradigma de derechos, si bien el derecho a la educación es central, porque nos permite conocer, saber cuáles son los derechos que nos asisten como ciudadanos, todos los demás derechos están interrelacionados. No podemos atender uno y desatender los demás. Esto estaría hablando de una vulneración de derechos, aunque plena, aunque solamente esté hablando del derecho a la educación. Sí. Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La convención se formuló en el año 2006 y nuestro país la firma en el año 2008, formulando la ley 26.378. Tiene rango constitucional. Cuando un país adhiere a una convención internacional, esa ley que se formula para que el país la responda
está al mismo nivel que la Constitución Nacional. Por lo tanto, cuando un país desatiende los mandatos de una convención internacional, es como si estuviera desatendiendo a la Constitución Nacional. Digo, así de serio es el tema, ¿no? Bueno, y ahí, aquí también, otros de los principios, la justicia educativa, dar a cada quien lo que cada quien necesita para seguir avanzando, no es dar a todos lo mismo, porque acá también hay que poner en cuestión este tema de la igualdad, ¿no? La igualdad de oportunidades que a veces uno escucha, ¿no es cierto? Bueno, es más bien ir a buscar a cada quien donde cada quien se encuentra y ofrecerle los recursos para que a partir de allí continúe avanzando, haciendo su trayectoria, desarrollando sus posibilidades. Esto en un espacio escolar es bastante complejo, ¿no es cierto? Porque como todo espacio grupal, hay cuestiones personalísimas, individualísimas, que se ponen en cuestión, ¿no? Generan conflicto. Bueno, la educación inclusiva, que ya estuvimos hablando de esto desde el principio, y la temática de los apoyos, lo que también en otros autores se llama diseño universal de los aprendizajes. Ustedes van a encontrar en muchos de los materiales que se habla de diseño universal de los aprendizajes. Es un concepto tomado de la producción de objetos, el diseño universal. Está tomado de la ingeniería de objetos. Por ejemplo, una fábrica de sillas quiere sacar un modelo de silla que sea apto para todos y para cualquiera, aplica el diseño universal. Empieza a probar distintos formatos, distintas alturas, el respaldo, la movilidad, las texturas, bla, bla, ¿sí? Y a esto se le llama diseño universal. Bueno, surge en el terreno de la producción de objetos, en la industria, y se traslada, este concepto se traspola al ámbito de la educación, ¿no? Un poco para ponerlo en sencillo, porque es bastante farragoso leer sobre diseño universal. Pasado al campo de la educación, lo que se propone es que el docente genere una práctica en la que cualquiera pueda acceder, digamos, y dentro de esa práctica, si querés pasar, porque me parece que hay una filmina más, espera, pasa una más porque después Sandra va a hablar de esto, otra, acá. Diseño universal de los aprendizajes, qué chiquita quedó la letra. Bueno, ven, este es un ejemplo de lo que no hay que hacer, porque claro, la letra es tan chiquita que seguramente la gente del fondo no ve nada, ¿sí? Entonces es inaccesible la filmina, quedó muy chiquito. En el diseño universal se piensa en múltiples formas de representación de la información, o sea, un canal auditivo, un canal visual, ¿no? Un canal sensorial, táctil, ¿sí? Una serie de circunstancias que beneficien a que el que está convocado en esa escena de aprendizaje participe y se considere incluido. Y Alicia me hace redondear. Y te dejo entonces que vos finalices. No, si querés terminamos con la última filmina, cualquier cosa después se la pasamos. Esta, la de arriba, la 13. Esto también es un trabajo que continuaron haciendo las chicas y un poquito tratándoles de explicar en qué consisten los apoyos y cómo piensan los apoyos. Y ellas ahí rescataron, no, la 13, pero bueno. Apoyos concretos por ahí para que tengan en cuenta cómo los van pensando y qué se van llevando del profesorado. Algunas de las cuestiones fundamentales que tienen que trabajar es la comunicación. Entonces rescataron de todos estos años los lenguajes aumentativos y alternativos como apoyos concretos y pusieron, lo voy a leer de acá, los SAC, los lenguajes aumentativos alternativos, son conjuntos organizados de elementos no vocales para comunicar que no surgen espontáneamente, sino que se adquieren atravesando una fase declarativa de aprendizaje, a través de un aprendizaje formal y deliberado. El uso de los lenguajes alternativos aumentativos de ninguna manera impide que un niño hable.
debe ser enseñados de manera deliberada, como se enseñan los contenidos curriculares. Pueden demandar de ayudas externas como soportes fotográficos o prescribir de ellas, como por ejemplo en lo que en los que se usan gestos manuales o señas. Para la enseñanza de los SAC es importante realizar un trabajo colaborativo entre la familia, el equipo terapéutico y la escuela. Lo que queríamos ahí un poco significar es que la discapacidad, pensarla no como un problema de aprendizaje, sino como un problema de enseñanza, y acercarle a los chicos las cuestiones que ellos necesitan, que nosotros lo llamamos apoyos. Esto. Y lo último, si querés. Bueno, una frase de Maud Manoni, una psicoanalista que investigó bastante el vínculo entre madres y niños, niñas con diversidad funcional. Dice: un ser humano tiene todo para ganar si no recibe de un miembro de la sociedad un veredicto inapelable. A veces esto de visibilizar, ¿no?, y de darle entidad, mientras no obstaculice la mirada sobre cada sujeto, sobre cada uno, sobre su propia coyuntura, sobre sus propios intereses y deseos, bienvenido sea. Les queremos agradecer un montón, con Sandra, que nos hayan ofrecido este espacio con tanta confianza, ¿no? No nos conocíamos. A partir de ahora nos conocemos y espero nos volvamos a encontrar. Muchas gracias.